Poneros cómodos y cómodas, ir a por vuestra bebida favorita porque hoy tenemos un vídeo muy interesante. Si quieres vender o alquilar, llama a Mar, llama a Mar. Y si tú quieres vender o alquilar, llama a Mar, llama a Mar. Como ya habréis podido leer en el título, hoy vamos a tratar los 10 edificios modernistas más importantes de Barcelona. Pero antes de todo, vamos a ver cuáles fueron los arquitectos que se destacaron en este movimiento y qué fue el modernismo. El modernismo fue un movimiento artístico que tiene comienzo en el año 1885 y que duró hasta el año 1920. Y tenemos tres arquitectos que se destacaron por encima del resto en este movimiento. En primer lugar tenemos a Antoni Gaudí. Creo que no necesita presentación. Lluís Domènech i Muntaner y Josep Puig i Calafat. Sin más dilación, vamos con los 10 edificios modernistas más importantes de Barcelona. En primer lugar tenemos a la Sagrada Familia. Es el monumento más visitado de Europa después de la Torre Eiffel y es obra de Antoni Gaudí. Para mí, personalmente, la parte más representativa es la que da a la calle Marina. Vamos con las curiosidades de la Sagrada Familia. A lo contrario de lo que muchas personas se piensan, no fue Antoni Gaudí el que empezó primero a trabajar en ella, sino que fue otro arquitecto que en 1882 empezó a trabajar en este proyecto. Su nombre es Francisco de Paula Villar y su idea original era una iglesia más clásica. Al año siguiente de empezar las obras, presentó su dimisión y ahí fue cuando Gaudí entró y lo demás es historia. Unos revolucionarios en plena Guerra Civil Española incendiaron su cripta. Es un milagro que a día de hoy la Sagrada Familia siga en pie. Otra curiosidad es que se tiene previsto que para el año 2026, cuando se acabe, será la iglesia más alta del mundo. La razón por la cual va tan lento su construcción es que simplemente se va construyendo con donaciones del pueblo. Y ya otra curiosidad es que Antoni Gaudí está enterrado allí, sus restos descansan dentro de la basílica. Casa de las Punxes es una obra de Josep Puig i Calafat. Y como ya os decía al comienzo del vídeo, es uno de los tres arquitectos que más se destacaron en este movimiento modernista. Esta casa está inspirada en las formas de un castillo y es la más reciente dentro del movimiento modernista. Originalmente era una propiedad privada. Las hermanas Terrades eran las propietarias de tres inmuebles situados entre la avenida Diagonal, la calle Rosselló y la calle Bruc. El encargo de reforma de los edificios posibilitó a Josep Puig i Calafat la unificación de los tres cuerpos en uno solo, a través de una gran fachada de obra vista. Como resultado, nació en el 1905 una construcción imponente que ocupa una manzana triangular de casas y que se disputa como un gran castillo medieval de 4 torres. Precisamente, la cubierta cónica de las torres acaba en punta del nombre popular de la casa, que todo el mundo conoce como la Casa de las Punxes. Es una propiedad privada y no se puede visitar, pero os recomiendo mucho que si pasáis por la Diagonal, por favor, lo observéis de lejos y vais a alucinar pues, con todos estos detalles modernistas que tiene la propiedad. Casa Batlló. Con formas inspiradas en la naturaleza, Casa Batlló es otro icono modernista de la ciudad condal, una obra maestra de Gaudí. A pesar de que no se trató de un proyecto original, sino de una reforma, Gaudí imprimió una mezcla genial de creatividad y se inspiró en la naturaleza para las formas de este edificio. Situado en el Paseo de Gracia, es uno de los más visitados de la ciudad. Vamos con las curiosidades de la Casa Batlló. No fue una obra de nueva construcción, sino el resultado de una reforma de un sobrio edificio proyectado en 1877 por Emilio Sala Cortés, quien curiosamente fue el profesor de Gaudí. Aunque la idea inicial era derribar la casa, gracias a la audacia de Gaudí, el proyecto se concretó en una reforma integral, pasando de un edificio de estilo clásico a una obra maestra arquitectónica. También fue un pionero en el reciclaje, porque si os fijáis la fachada, los cristales de diferentes colores son cristales de desecho, tanto de vidrio como de cerámica. Entre otras denominaciones, la Casa Batlló también es conocida como la Casa del Dragón, y el símbolo de su fachada se relaciona con la leyenda de Sant Jordi. Os recomiendo mucho que si estáis el 23 de abril por Barcelona,
que por favor paséis por delante porque la decoran llena de rosas y es uno de los días más bonitos del año. Palau de la Música. Esta preciosa obra de Domènech i Montaner es una de las salas de conciertos más impresionantes de Barcelona. En su diseño se desplegó toda la creatividad del modernismo para crear un espacio armónico para los sentidos, con una acústica inmejorable. Además de la perfección conseguida en la acústica, la decoración y belleza visual es uno de los elementos más característicos de esta sala de conciertos. Vamos con las curiosidades del Palau de la Música. Es la única sala de conciertos modernista declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Recibió esta distinción el 4 de diciembre de 1997 y también fue declarada Monumento Nacional en 1971. Es un homenaje a la cultura popular catalana. La fachada del edificio es un claro homenaje a la canción popular catalana. Se puede ver gente mayor, campesinos, niños y también personajes de la burguesía, y han tocado en ella grandes leyendas de la música como Igor Stravinsky o Richard Strauss. Además, es una biblioteca única. En su interior podemos encontrar algunos de los documentos más antiguos de la ciudad. Casa Milà, La Pedrera. Ubicada en una de las esquinas más distinguidas del Paseo de Gracia, La Pedrera, también conocida como la Casa Milà, es uno de los iconos más famosos de Barcelona, construida y diseñada por Gaudí entre 1906 y 1910. Es uno de los ejemplos más ilustres del movimiento modernista. Vamos con las curiosidades de esta casa. La casa fue construida en principio para demostrar el poder adquisitivo del matrimonio Pere Milà i Camps y Roser Sigmund i Artells. La Pedrera no solo ha recibido a millones de turistas, sino que también estuvo ocupada por un mercadillo, un bingo, una pensión, incluso una casa de citas. Fue construida entre 1906 y 1910, pero no estuvo abierta al público hasta 1987. Antes de levantarse la Pedrera, el edificio fue un chalet que sirvió de frontera entre Barcelona y Gracia, que fueron considerados municipios diferentes hasta 1897. La Pedrera no es del todo legal. El ayuntamiento detuvo las obras porque éstas no respetaban las medidas acordadas, pero Gaudí no hizo caso y continuó con su construcción. Durante la rehabilitación del edificio se descubrió que albergaba un búnker subterráneo que protegía los bombardeos en la Guerra Civil. Y todavía a día de hoy hay gente que vive en su interior. Recinto modernista de Sant Pau. Antes conocido como el Hospital de Sant Pau, es uno de los complejos modernistas más grandes del mundo. El antiguo hospital diseñado por Domènech i Montaner es en la actualidad un centro donde conviven distintas instituciones en los campos de la educación, salud y sostenibilidad. El edificio se empezó a construir en 1905 gracias a las donaciones de Pau Gil. Gil era uno de los banqueros de la época, que además de aportar un elevado porcentaje de los fondos con los que se construyó el hospital, también dio nombre al mismo. Se inauguró oficialmente en 1930. No obstante, el hospital ya funcionaba desde hacía 14 años. Para construir el hospital, Lluís Domènech i Montaner se recorrió medio mundo, vio más de 100 hospitales con el fin de inspirarse. No obstante, le llegó la muerte en 1923 y fue su hijo quien tuvo que acabarlo. Funcionó desde 1930 hasta 2009. Tiene una red subterránea de pasillos que sumados hacen un total de 2 kilómetros. El hospital solamente trataba a gente pobre, porque la burguesía o la gente considerada rica en esa época tenían médicos privados que venían a tratarlos en casa. Es el conjunto modernista más importante de Europa y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1997. Parc Güell. De todos los proyectos de Gaudí, el Parc Güell sobresale como uno de los más legendarios y sin duda alguna un lugar único en la ciudad. De entrada queda claro que este monumento Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO no es un parque como los demás. Os voy a ser sinceros con el Parc Güell. Me tomé el día entero para ver los 10 edificios que os traigo en este vídeo, pero el Parc Güell fue totalmente imposible. Aquí os estaré dejando unas imágenes de la entrada, pero es que necesitaba haber pedido cita previa y, por otro lado, es una institución que no deja grabar. Entonces, pues se me ha hecho bastante difícil. Os dejo aquí un par de imágenes que no están protegidas por derecho de autor. Yo os recomiendo mucho que con tiempo vayáis. Son 10 euros la visita individual y si queréis la visita guiada son 24, creo. Ya que no he podido entrar,
pues os voy a leer 4 curiosidades. Originalmente iba a ser una urbanización privada. Antoni Gaudí vivió en el parque, en una de las casas. Se mudó con su padre y su sobrina. Cuenta con una escalera masónica. La gran escalera del Parkway tiene 33 escalones, divididos por 3 grupos de 11 escalones cada uno. Dejadme en los comentarios qué pensáis. ¿Teoría de la conspiración o lo hizo adrede? Casa Atmayer, ubicada justo al lado de la Casa Batlló, en la llamada Manzana de la Discordia, la Casa Atmayer es otra de las obras más conocidas de Puig i Cadafalch. Fue concebida para el industrial Antoni Ametller como un palacio gótico entre 1898 y 1900. Es bien de interés cultural desde 1976. A finales del siglo XIX, las principales familias burguesas e industriales como los Güell, los Batlló o los Milà decidieron dejar un legado en forma de edificios simbólicos diseñados por los mejores arquitectos modernistas de la época. Teresa, la hija de Antoni Ametller, vivió hasta 1960 en la planta noble de la Casa Ametller de Barcelona. Fue la heredera del negocio. Nunca se casó y no tuvo hijos, pero siempre lo conservó como un símbolo de la familia. Los pisos superiores se alquilaron desde el principio, aunque el principal siempre estuvo habitado por esta gran familia chocolatera. Los Ametller fueron unos adelantados a la época, que se atrevieron a viajar por Marruecos, Egipto o Turquía con su cámara de fotos para retratar los recuerdos. Y ya en 2014 se convirtió en una casa museo. Palau Güell. El Palau Güell fue el primer encargo importante de Gaudí y uno de los tantos que le confió Eusebi Güell, su mecenas más conocido. Diseñado en la etapa orientalista del arquitecto, el palacio muestra influencias orientales, islámicas y mudajares, con el sello inequívoco de Gaudí. El edificio fue inaugurado en 1888, para coincidir con la Exposición Universal de Barcelona. Situado en el número 3 de Nou de la Rambla, las obras empezaron en 1886, pero el Palau Güell estuvo a punto de no construirse. Antoni Rovira i Trias, el arquitecto que urbanizó el distrito del Ensanche, presentó un informe negativo al ayuntamiento. Al parecer el proyecto no cumplía la normativa que estipulaba que las fachadas debían ser de hierro y cristal. Gracias a los contactos de Eusebi Güell, el informe fue desestimado. En las chimeneas de la azotea aplicó por primera vez el trencadís. Finalmente, el edificio se inauguró en 1890 y se usó como residencia hasta 1910. Si quieres visitar gratis el Palau Güell, puedes hacerlo los primeros domingos de mes y en días señalados como el 23 de abril, Sant Jordi, el 21 de mayo, fiesta local, o la nit dels museus. La Diada, el 11 de septiembre, y el 24 de septiembre, la Mercè. Casa Fuster, construida en 1908 y obra del arquitecto Lluís Domènech i Muntaner. La casa fue un regalo del señor Fuster a su esposa, con la intención añadida de embellecer la ciudad de Barcelona. La cadena de hoteles Center adquirió el edificio en el año 2000 y lo rehabilitó, convirtiéndolo en hotel. El señor Mariano Fuster i Fuster, caballero de la alta sociedad mallorquina, conoció en Barcelona a la señora Consuelo Fabra i Puig, hija del marqués de Alella. El señor Fuster le quiso regalar una casa a su esposa y decidió comprar el edificio situado en el Paseo de Gracia 132. En 1905 obtuvieron los permisos necesarios para derribarlo y construir una espectacular casa. Se encargó de este ambicioso proyecto el arquitecto Lluís Domènech i Muntaner, quien diseñó y construyó la casa bajo la supervisión de Consuelo Fabra i Puig. Mariano Fuster puso la casa a nombre de su esposa. Las obras empezaron en 1908 y en 1911 la familia Fuster i Fabra entró a vivir en su planta noble. En 1911 la Casa Fuster fue considerada la casa más cara de la ciudad por el material utilizado en su construcción. Entre ellos, mármoles de alta calidad. La fachada de la casa fue la primera hecha con mármol blanco en toda la ciudad de Barcelona. Debido al gasto tan elevado de la construcción de la casa, la familia Fuster i Fabra dejó de vivir en ella a principios de los años 20. Estos son los 10 edificios modernistas más importantes de Barcelona y un poco de su historia. Yo os recomiendo que os toméis 2 o 3 días para visitar cada uno.
Pero si lo que queréis hacer es lo que hice yo ayer, os he hecho una especie de plan de cómo me organizaría yo para visitarlos en un día. Primero de todo, pediría entrada con tiempo e iría al Parkway, que está más alejado, por así decirlo, del centro. Entonces iría a primera hora de la mañana y pasaría ahí pues un par de horitas. Empezaría en el recinto modernista de San Pau. Después de esto, bajaría andando hasta la Sagrada Familia. Después cogería calle Mallorca y después la diagonal hasta la Casa de las Punchas. Una vez vista la Casa de las Punchas, seguiría recto hasta el Paseo de Gracia. A la derecha tendríamos la Casa Fuster y desde la Casa Fuster, bajando el Paseo de Gracia, tenéis a mano izquierda la Pedrera y si continuáis, en el cruce entre Paseo de Gracia y Aragó está la Casa Ametller y la Casa Batlló, que están juntas. Bajando por el Paseo de Gracia, cogería Vía Laietana y a mano izquierda veríamos el Palau de la Música. Y después de esto, cruzaría hasta las Ramblas, bajaría y tenemos el Palau Güell un poquito antes de llegar a Colón. Aquí os estaré dejando los pasos que di, porque quería ir haciendo llamadas y buscando información mientras tanto, entonces pues no me salía más a cuenta ir andando y organizándome que coger un transporte. Pero si estáis bien en forma y preparados, os animo a que lo hagáis andando y que me dejéis en los comentarios a ver cómo os ha ido. Muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo, espero que os hayáis divertido, yo me lo he pasado muy bien tanto investigando como realizando las tomas y demás de las fincas. Y nada, nos vemos en otra aventura. Hasta pronto. Si quieres vender o alquilar, llama a Mar, llama a Mar. Y si tú quieres vender o alquilar, llama a Mar.